Creo que ahí está todo el mundo conectado, pues salvo los que llegaron un poco después, pero todo el resto parece con el audio conectado. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este ciclo de charlas de investigación en que los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Orfigañez están presentando sus últimos proyectos y sus últimos productos vinculados a proyectos de investigación, em, sobre todo en aquello que tengan más que ver con el quehacer de la práctica profesional y de la práctica de las instituciones. En esta ocasión nos van a acompañar el profesor Cristian Rojas y el profesor Pablo Méndez. Los dos son profesores de Derecho Administrativo. El profesor Rojas es doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y él está presentando esto en el contexto de un Fondesit cuyo tema es precisamente el tema de la regulación en base a riesgo. Va a presentar junto con él uno de sus coautores y co-investigadores, el profesor Pablo Méndez de la Universidad de Valparaíso, quien es también doctor, en su caso por la Universidad de Barcelona, en España, y que también está investigando con el profesor Rojas respecto de la regulación en base a riesgo. Sin mucho más preámbulo, los dejo con Cristian. Cada uno de ellos va a tener alrededor de 15 minutos para exponer. La idea es que no sea demasiado largo, pero que alcancen a dar cuenta del contenido rico de sus investigaciones. Y después de eso, les dejo la tribuna a los asistentes para que, como quieran, levantando la mano o por medio del chat, puedan hacer llegar las preguntas o los comentarios que estimen convenientes a los profesores. Así que con eso los dejo con el profesor Rojas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy agradecido de la asistencia. Voy a ver si puedo compartir pantalla con ustedes. Parece que... A ver, denme un segundo. Creo que lo que tengo que hacer es otra cosa primero. Y ahí sí. Tengo preparado una pequeña presentación. No sé si la alcanzan a ver. Perfecto. Si es así, entonces voy a... en estos 15 minutos que me han dado, corre el reloj, de hecho, de inmediato. Voy a tratar de sintetizar en qué consiste esto de la regulación basada en riesgo y voy particularmente en sectores de referencia y voy a intentar decir algo, aunque el título dice en sectores de agua y medio ambiente, solamente voy a decir algo sobre aguas. En primer término, debo señalar que esto está previamente, podríamos decir, el marco del trabajo es un proyecto Fondesit que junto con el profesor Juan Carlos Ferrada y Pablo Méndez nos adjudicamos para el periodo 2020-2022. Tenemos dos asesores de este proyecto que son el profesor José Esteban Pardo de la Universidad de Barcelona y el profesor José María Rodríguez de Santiago, que espero que en algún instante los podamos tener junto con nosotros. El proyecto tiene un nombre un poco, yo diría que golpeador, pero que no da tanta cuenta acerca del contenido. Es el derecho administrativo sancionado al medio ambiente y aguas, de la metodología del direccional o, digamos, del control a la direccional. Bueno, ¿de qué trata esto? Esto trata sobre, o surge en virtud de una cierta incomodidad dogmática y práctica, es decir, habían algunas piezas que no cuajaban en el trayecto de análisis que normalmente como profesores en Derecho Administrativo o eventualmente como consultores para instituciones públicas o privadas fue surgiendo a través del tiempo en torno a decisiones de la administración pública. Esto me llevó a mí particularmente a explorar un área que es distinta de las perspectivas, digamos, regulares, normales, que incluso me tocó a mí en más de una ocasión exponer. Generó algunos ciertos descubrimientos que llevó a partir de una consideración. El derecho administrativo en general se explica a partir de una construcción, yo diría que originaria, o una construcción histórica. Esa construcción histórica
reconoce, podríamos identificarlo como un derecho administrativo de la luz roja, como una construcción histórica basada en un sistema de control de responsabilidad. Y por consiguiente, siempre el derecho administrativo fue construido y modelado desde el control. Es típica esa expresión, ¿cierto? El derecho administrativo es el derecho del poder para ser controlado, ¿cierto? Hay un trabajo de los años 60 de Prosper Weil eh, eh, que explica el derecho administrativo así, tal cual, digamos, cuenta su origen histórico. Esto tiene una expresión en la configuración de la administración pública y en la operación de la administración pública. Esto es relevante. O sea, esto es lo que construye, esta perspectiva es la que construye las orgánicas, los órganos, algunas instituciones relevantes como son la potestad administrativa y el modo a través del cual actúa ella. Es decir, actúa a través de actos administrativos, ¿cierto? Y actúa a través de actividad material, típicamente prestacional, ¿cierto? Y en el caso en que falle, ¿cierto? Responde. Sin embargo, con el correr del tiempo, yo diría que esto es una perspectiva que llega un poco atrasada a Chile, pero que yo diría que fundamentalmente encuentra su origen en los años 90 del siglo XX. Schmidt-Assmann propone en realidad una especie de giro a una ciencia del derecho administrativo basado en en una construcción que opera ya no solo sobre el control, sino que sobre la dirección de la actividad de la administración. En Gran Bretaña hay una profesora muy famosa también, Julia Black, que piensa esto y que lo aplica precisamente a los riesgos. Entonces, y en España, José María Rodríguez de Santiago, por supuesto. Pero esto es interesante porque esto sucede en el ámbito, podríamos decir, europeo, tanto continental como isleño, y en el mundo angloamericano, ¿cierto? El de Estados Unidos aparece una propuesta, una idea del derecho receptivo, responsivo, Ayres y Brathwaite, Nonet y Selznick, desde el derecho o desde la sociología, proponen un derecho que se acomode, un derecho administrativo, ellos piensan en el derecho público en general, pero o en el derecho del poder, esto en general, un derecho que se acomode a las conductas que vayan teniendo los regulados. Esto ha sido recogido destacadamente por Harlow y Rawlings, y en Chile también, inicialmente, Santiago Mon, Matías Guilos, Pablo Soto, Delgado, Raúl Atelier, y ahora nosotros, Juan Carlos Ferrada, Pablo Méndez. Esto se conecta con los riesgos. Los riesgos que no son, y esto es relevante, no son los típicos, no es los riesgos desde la perspectiva de la responsabilidad. Estaba leyendo a Barros ahora recién. No es pensado en ese sentido, sino que son los riesgos en su expresión más general, como una consecuencia no querida del mundo de la tecnología, es decir, del mundo nuestro, el mundo que nosotros como seres humanos hemos modelado. De tal manera que el mundo, y esto es una diferencia radical que esto lo hace Beck, el mundo de la naturaleza es el mundo de los peligros y el mundo del hombre es el mundo de los riesgos. Ayer mismo, Naciones Unidas, porque hay alguna controversia acerca de la utilización o no de este concepto, ayer mismo la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre dijo que los desastres, en un documento oficial, los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Entonces, los riesgos en el ámbito de como concepto instrumental nos sirve a nosotros para direccionar conductas de la administración pública que tienen impacto
en los derechos de los particulares o en los particulares mismos. Por consiguiente, me tomo lo que decía Schmidt-Assmann hace un rato: el derecho administrativo debe ser una ciencia de dirección de las decisiones de la administración pública, a partir de su parte especial, no a partir de su parte general, podríamos decir, esa parte teórica, el acto, el procedimiento, el contrato en general, no, sino que a través de lo que se conoce como áreas o sectores de referencia: aguas, minas, electricidad, caminos o infraestructuras públicas, si quieren, etc. Cuya finalidad ya no va a ser el control jurídico, sino que el cumplimiento de la regulación, incluso más allá que el derecho. Los riesgos generan una consecuencia. ¿Cuál es que cuál es su expresión en tres ámbitos o en tres, podríamos decir, cometidos? En el primer ámbito es el ámbito del riesgo posiblemente de aceptar, que es el cometido que le compete al legislador democrático y a la autoridad administrativa elegida democráticamente también. El segundo cometido es la gestión del riesgo, que previamente ha sido aceptado por los poderes públicos, a través de lo cual se ejerce modelamiento y acciones incluso de control, particularmente las de supervisión, que son, podríamos decir, las más generales, hasta las de inspección o fiscalización, que son las más concretas. En fin, un tercer cometido de los riesgos, esta idea que nosotros hemos ido construyendo y modelando, es el de la asignación, el de la adjudicación de quiénes son responsables cuando se producen los daños que nosotros hemos querido evitar. Esto en Chile se expresa, aunque les vuelvo a decir, no hay mucho trabajo acerca de esto, en varias áreas. En la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, en el Código de Aguas, como una innovación del 2018, en materia de libre competencia, en materia de mercados financieros, en materia de Código del Trabajo. Y por consiguiente, el ámbito de aplicaciones opera en estos tres niveles: en el de los riesgos aceptados, que es el de las tareas del regulador, típicamente en materia ambiental, a través de la fijación de normas primarias o secundarias de calidad ambiental, cuestiones sobre lo cual va a hablar Pablo Méndez con mayor profundidad enseguida. En segundo lugar, estos ámbitos, y podríamos decir la pregunta acerca de, bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, es que sirve porque ya está operando. Opera a través de una indicación o un mandato al legislador, y luego enseguida a la administración pública que especifica la ley, estableciendo prevenciones. En segundo término, estableciendo una serie de infraestructuras, podríamos decir, organización, destinada a gestionar esos riesgos. Nuevamente, típicamente en materia ambiental, ¿cierto? La Superintendencia del Medio Ambiente, quien se encarga de tutelar que aquello que yo, como legislador, establecí de manera previa, preventiva, como aquellos riesgos que eran aceptables, por consiguiente tiene que tutelarse que eso se cumpla. Y eso se expresa en el cumplimiento de dichas prescripciones a través de las tareas de inspección o fiscalización, o, más generales, las de mera supervisión, por ejemplo en el ámbito financiero. Y en tercer lugar, el de la asignación de responsabilidad en caso de crecimiento de daños, donde aparecen los distintos sistemas de responsabilidad, y unas particularmente asociadas con la sanción a los incumplidores, sobre quienes pesa las cargas, porque en realidad son obligaciones públicas, son cargas administrativas de cumplir, y normalmente asociado con eso, grandes sanciones impuestas, pero también deberes de reparación muy significativos. Creo que me quedan algunos minutos. Voy a tomarme tan solo de aquello para decir lo siguiente. Esto tiene una expresión, por ejemplo, en materia de Código de Aguas, de la Ley 21064 del 2018, que agregó un título completo en materia de fiscalización y cambió radicalmente el sistema de sanciones.
originalmente nosotros teníamos una norma que era el artículo 175 del Código de Aguas que establecía más o menos lo que se dice en muchas partes. Cualquier infracción a las normas contenidas en este ordenamiento jurídico será sancionado con una multa de 1 a 20 unidades tributarias mensuales, lo cual era muy bajo, podríamos decir, incentivo al cumplimiento. Era un típico caso de derecho de la luz roja. Pero ahora cambia esto radicalmente, voy a apurarme, cambia radicalmente, puesto que se sustituye esa fórmula de cumplimiento o incumplimiento del orden público, ¿cierto? El check-in o check-out del cumplimiento de la norma por una estrategia regulatoria direccional, basado en sustituyendo un régimen precario por uno complejo, con infracciones calificadas e incluso con una infracción sin calificación, un verdadero cajón desastre, ¿cierto? Si es que la conducta no está incluida dentro de los primeros grados de incumplimientos, con unas consecuencias bastante gravosas ahora, no hasta 20 UTM, sino que hasta 2.000, que se puede incrementar hasta un 100%, o sea, puede llegar hasta 4.000 unidades tributarias mensuales. Pero este modelo nuevo requiere también un cambio de switch nuevo. No es que la Dirección General de Aguas ahora tenga más posibilidades de imponer multas más altas, sino que puede recorrer esa pirámide, podríamos decir, de modelación de cumplimiento a partir de un diálogo regulatorio que establezca con los regulados sujetos particulares, ¿cierto? Para el objetivo final de la norma, que no es el de controlar para sancionar, sino que es que el objetivo final de la norma es un objetivo general del derecho, que el derecho se cumpla. Sin embargo, hay algunos problemas detectados, problemas en el ámbito de la operación, para incentivar el cumplimiento, hay un problema, podríamos decir, orgánico, psicológico, en primer término. La Dirección General de Aguas tiene que cambiar esta idea de que ella está para inspeccionar y sancionar, para reemplazarlo por uno que diga que ahora ella quiere modelar la conducta para que se cumpla. Es un procedimiento que se estableció solamente para regular denuncias y no la fiscalización de oficio, la autodenuncia. No hay una consecuencia muy importante, por ejemplo, sobre la autodenuncia, por ejemplo, acogerse a un plan de cumplimiento. Lo sancionan igualmente, aunque se establece, sí, la posibilidad de suspensión. Y yo diría que lo que fundamentalmente falta es una profundización, una especificación, un desarrollo interno, pero también externo, que por la poca difusión o desarrollo que ha tenido esta tendencia en Chile, lo que ha significado o los efectos que ha tenido son simplemente mayores sanciones, impidiendo que el sistema actúe de manera coherente entre hechos y consecuencias jurídicas. Hay una sentencia, por si surge la posibilidad después de contarles algo, reciente, la sentencia de 30 de abril de 2020, simplemente es una sanción que podría haberse dejado sin efecto o establecido un plan de cumplimiento en virtud, sin embargo, de la resolución que dicta la Dirección General de Agua, que es reclamada aquí, lo que hace es imponer una multa muy elevada. Entonces, yo diría que eso puedo contarles hasta ahora y me gustaría que pudiéramos nosotros después conversar en un periodo siguiente para ver si puedo contarles algo más. Muchas gracias. Profesor Méndez, adelante nomás. Gracias, profesor. Voy a tratar también de compartir alguna presentación que tenía armada. ¿Se ve bien allí o no? ¿O la agrando? Se ve como si no estuviera agrandada. Yo creo que se ve mejor si es que le pone... Ahí puede ser mejor, ¿no? Ya. Sí. Muchas gracias, profesor. Gracias también a Cristian Rojas y a todos los que están conectados acá en este momento para escuchar lo que tenemos
preparado para conversar acerca de las sanciones administrativas y la regulación de riesgo. Yo quiero tomar un poco la posta que comentó Cristian hace un momento atrás, en el sentido de, quiero tomar eso de las sanciones administrativas y de los mecanismos que existen hoy en día alternativos a la sanción administrativa, que uno la ve como casi el paso final o casi el paso más necesario e inmediato a cualquier infracción. Y quiero comenzar con una cita que parece ahí un poco larga de Jorge Huneeus, que es uno de los primeros especialistas en derecho público que conoció Chile. Y esta cita es del año 1891, de sus comentarios a la Constitución de ese entonces. Y él cuestionaba, dentro de ese libro, cuestionaba abiertamente la existencia de que o pudiesen haber órganos administrativos imponiendo sanciones. Él se quejaba en contra de ese artículo de la ley de régimen interior que en definitiva le entregaba facultades a los gobernadores para imponer sanciones administrativas. Y él se quejaba y decía, bueno, esto es absurdo y es absurdo porque la Constitución prevé que la facultad de aplicar sanciones está reservada para los tribunales de justicia. Y esto comenzó así, pero ¿cómo estamos ahora? No quiero quedarme en lo que dijo Jorge Huneeus porque esto no es de historia del derecho, pero ¿dónde estamos ahora? Y no es para nada, no es un misterio para nadie de que las sanciones administrativas son casi parte de la vida de todos nosotros. Hay un montón de regímenes sancionatorios administrativos, allí hay algunos ejemplos en medio ambiente, electricidad y combustibles, mercados financieros con la reciente ley 21.000, protección laboral. Uno podría cuestionar también si la protección al consumidor y la libre competencia forman parte de este régimen, porque en protección el CERNAC y en libre competencia la Fiscalía Nacional Económica están obligadas a iniciar un juicio en contra de los responsables. De hecho, en protección al consumidor ni siquiera es un régimen más complejo. Pero lo cierto es que las sanciones administrativas existen hoy en día. Y entonces hemos pasado, lo que ha dicho entre nosotros Pablo Soto, por ejemplo, hemos pasado también desde una etapa en que la década de los 80 negábamos la potestad administrativa sancionatoria en nuestro derecho. Después eso fue cambiando en los 90, a principios de los 2000, fuimos casi aceptándola, y hoy en día ya nos encontramos en un estado más reflexivo, por así decirlo. Reflexivo en el sentido que estamos pensando qué mejorar, qué límites imponerle, y también pensando en la revisión judicial, por ejemplo. Pero hay una discusión más acabada de, bueno, acerca de la potestad administrativa sancionatoria. Y aquí lo que quiero, es donde quiero tomar la posta de lo que había comentado Cristian hasta hace un momento atrás. Porque uno de los elementos que también yo creo que podemos analizar es por qué incumplimos o por qué los organismos o las instituciones reguladas incumplen con la regulación. ¿Ya? ¿Por qué? Y esto me quiero tomar en lo que había dicho Cristian, de asumir esta postura más reflexiva no del derecho administrativo de la luz roja, sino que también pensando en cómo dotar de eficacia a la regulación. ¿Ya? Entonces, históricamente, esto no estoy inventando nada nuevo, no estoy descubriendo la pólvora, pero históricamente se conoció en la economía lo que es el modelo de disuasión. Y se dijo por Gary Becker, por Stigler, por tantos otros, que en realidad la decisión de no cumplir con la regulación era casi un análisis de costo-beneficio. Es decir, el incumplimiento siempre era racional, o la mayor de las veces era racional, y representaba casi una función de análisis costo-beneficio, donde los costos estaban dados principalmente por el castigo que era esperado producto del incumplimiento. Es decir, yo acá sí asumía, bueno, ¿cuánto es lo que me beneficia el incumplir con la ley? Y eso lo pondero con los costos, es decir, la pena, o el castigo esperado. Y el castigo esperado, desde luego, lo defino en función de la sanción asignada por la ley, en teoría, y eso lo tengo que multiplicar por la probabilidad de detección.
Porque no es lo mismo que yo me pase un disco pare, por ejemplo, a las 12 del día, que lo haga a mitad de la noche donde nadie me puede detectar. Entonces, para esta visión más clásica, ¿cómo se lograba el cumplimiento de la ley? Era bastante sencillo. Era dos posibilidades. O aumentamos la pena o aumentamos la probabilidad de detección. Y esta lógica es la que uno ha visto, por ejemplo, en los últimos regímenes sancionatorios de los últimos años. El medio ambiente, por ejemplo, ha estado inspirado también por un aumento de las sanciones administrativas que podía imponer la administración del Estado, valga la redundancia. En libre competencia pasó algo similar con la última reforma del 2016. Y también con las probabilidades de detección. El derecho administrativo sancionador más reciente, las leyes más recientes que se han ido dictando en los sectores de referencia, han estado asociadas con entregar mayores facultades intrusivas a los organismos administrativos. Entonces, para esta visión clásica, el incumplimiento se disuade, ¿ya? Es algo que se trata eliminando casi en función de la sanción o de la probabilidad de detección. ¿Qué pasa? Que esto no necesariamente es así. La literatura, desde ya una buena parte, ha dicho, mira, la respuesta que tenemos los individuos, la respuesta que pueden tener los organismos frente a la regulación, es una función que depende de muchos factores. Desde luego las motivaciones que incluso se dan a nivel de institución. Pueden ser motivaciones económicas, pueden ser motivaciones sociales, en el sentido de que adquirir una licencia social, cumplir con un estándar de responsabilidad social empresarial, por ejemplo. Y también, desde luego, pueden ser morales, ¿ya? Manejarme de acuerdo a lo que es correcto. Pero de otro lado, también influyen en esa decisión de cumplir las características y las capacidades de la organización, ¿ya? Los recursos que puede tener una empresa o una organización para tomar decisiones y para implementarlas influyen también, y eso lo ha dicho la literatura, porque no es lo mismo una empresa, una pequeña empresa o una gran empresa que tiene una gerencia encargada de asuntos de cumplimiento, por ejemplo. E incluso en una empresa bastante grande, una transnacional, pueden haber problemas de coordinación interna. De hecho, sin ir más lejos, el Estado, que también es una gran institución, enfrenta problemas de coordinación interna a nivel interno en sus agencias administrativas y problemas de coordinación entre distintas agencias. Pero las empresas enfrentan los mismos problemas de organización y capacidad y recursos. Y eso también influye en la respuesta que tienen las empresas o las organizaciones frente al cumplimiento de la regulación. Y en último lugar, desde luego, las instituciones también son importantes. Las instituciones en el sentido de fiscalización, el ambiente socioeconómico, el grado de atribuciones de fiscalización que tenga las agencias administrativas. Pero las instituciones en último término también son importantes a largo plazo. Porque estas instituciones, y en eso también tiene mucho de cierto la teoría de la disuasión, también influyen las motivaciones personales que podamos tener nosotros, pero también influyen en el largo plazo en las capacidades que puede ir implementando una empresa, ¿ya? O sea, si un día determinado en una área regulada aumentan las penas, por ejemplo, no cabe duda que alguna empresa va a poner mayores recursos o mayores esfuerzos o algo, en buscar y lograr cumplir con esa regulación. Fue lo que pasó, por ejemplo, en materia medioambiental con la reforma del 2010. Entonces, con esto lo que busco decir es que el modelo, la forma en que los agentes regulados toman sus decisiones frente a cumplir a la ley, es mucho más complejo que el modelo de la disuasión. Es un modelo complejo donde hay básicamente tres grandes grupos de factores, ¿ya? Pero no es casi una causa-efecto entre costos, beneficios, y en función de eso voy a tener un resultado que es cumplo o no cumplo con la ley. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué tomar en consideración esto, la capacidad que pueden tener los sujetos regulados para cumplir con las regulaciones, es importante para lo que venía diciendo Cristian? Bueno, porque no podemos agrupar a todos los organismos regulados en un mismo saco. O sea, no podemos implementar acciones de persuasión y educación frente a todos porque derechamente hay organizaciones que van a necesitar una coacción para cumplir con la regulación, desde luego.
Pero por otra parte, tampoco podemos aplicar una disuasión, porque de hecho, o aplicar multas o sanciones a todas las sanciones más graves del mundo, a todas las organizaciones que incumplen, porque puede ser, y vuelvo al punto anterior, puede ser que una empresa o una organización no haya cumplido por falta de organización o falta de coordinación interna. No por una visión deliberada de análisis costo-beneficio e incumplir con la ley. Entonces, la realidad es mucho más compleja. Hay de todo, básicamente. Y si hay de todo, entonces no puedo aplicar el modelo más tradicional que conocimos en el derecho administrativo sancionador, donde toda infracción administrativa derivaba necesariamente en una multa o en una sanción. ¿Y por qué no puedo? Porque, y acá quiero tomar lo que había dicho Cristian, porque la función de la regulación, la función ulterior que tienen los organismos administrativos, es una función de lograr objetivos de política pública, no de sancionar a todo el mundo, es de obtener de manera más eficaz esos objetivos. La protección del medio ambiente, la protección y la utilización sustentable de las aguas, la protección de los consumidores. Ese es el objetivo ulterior, no sancionar empresas. La sanción es un mecanismo, es un medio para lograr ese objetivo ulterior. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr este tratamiento? Bueno, en la literatura se ha planteado, se empezó a plantear en los años 80 y la necesidad de adoptar una estrategia más mixta. El libro más conocido es el de Ayers y el de Bradway, que es de la regulación responsiva en materia de sanciones. Y ellos decían, mira, no puede haber el órgano administrativo no puede tener dos posibilidades, sancionar o no sancionar. Necesitamos una graduación de sanciones de distintas consecuencias jurídicas desfavorables para los sujetos regulados cuando incumplen con la regulación. Y ellos proponían una pirámide. Una pirámide donde íbamos progresivamente escalando de sanciones o de conductas más persuasivas, por así decirlo, para llegar a sanciones en la cúspide, sanciones más graves. Y es una pirámide porque ellos decían, mira, inicialmente deberíamos empezar con una persuasión o con actividades de educación a los sujetos regulados. Después podemos ir escalando con multas, con cartas de advertencia, con sanciones, y llegamos a las sanciones más gravosas, que son las revocaciones y suspensiones. Y es una cúspide porque ellos esperaban que la mayor parte de la actividad administrativa estuviera en la base y que no estuviéramos sancionando con revocación o suspensión a todas las empresas todos los días. Entonces ellos decían, bueno, mira, este modelo de la pirámide descansa en tres factores. Uno, desde luego una graduación de las herramientas sancionatorias. Dos, una discrecionalidad técnica que tengo que entregarle al regulador para decidir, bueno, en qué casos impongo la revocación, en qué casos impongo una multa, en qué casos persuado solamente a las empresas, a los sujetos regulados. Y desde luego, un tercer factor, que es un garrote grande, una amenaza efectivamente en el trasfondo, porque cuando la agencia administrativa se comunica con los sujetos regulados y les dice, mira, le manda una carta de advertencia, por ejemplo, diciéndole, mira, ojo, está este asunto delicado o este posible incumplimiento, está atrás con un garrote diciendo, mira, si no cumples, te inicia un procedimiento sancionatorio donde la multa puede ser altísima o donde la revocación también puede ser fatal. En el trasfondo siempre está este garrote. Entonces, estos autores decían, mira, sobre estas tres bases se levanta el modelo de las sanciones responsivas. Desde luego esto presenta problemas, y yo quiero acá rescatar dos. Es uno, que cuando subimos a la cúspide con un organismo, con un sujeto regulado, es difícil volver atrás. O sea, ¿cómo construimos la confianza con ese organismo? Y por motivo de tiempo no me puedo detener en este punto, pero ¿cómo logramos cuando le revocamos un permiso, cuando le aplicamos una multa ejemplar, que toda la industria vea, bueno, cómo volvemos atrás a generar una relación de confianza con esa empresa? Porque esa empresa o ese organismo regulado va a generar necesariamente una conducta de resistencia. Y la segunda es cómo coordinar agencias administrativas en espacios regulatorios superpuestos. Si tengo el organismo encargado de medio ambiente, que tiene una postura más responsiva, por así decirlo, pero por otro lado tengo la fiscalización en materia de aguas, que aplica una multa directa porque no tiene esta postura en mente, tengo problemas de descoordinación también. Y esta postura, esta idea de la pirámide que venía explicando, bueno,
uno la puede ver en la mayor parte de los sectores regulados hoy en día, de los sectores de preferencia, por así decirlo, del derecho administrativo. En medio ambiente, en aguas, en mercados financieros, protección laboral, en todos esos hay, con algunos matices desde luego, pero en todas esas áreas de preferencia hay autodenuncias, hay programas de cumplimiento para el caso que haya infracciones, pero podemos subsanarlas con posterioridad. Tenemos la delación compensada también en libre competencia, mecanismos de subsanación de infracciones. En materia laborales tenemos sustitución de sanciones por capacitaciones laborales a los representantes legales de las empresas. Entonces, el trasfondo jurídico de esta teoría ya está de alguna manera tomándose la regulación de los sectores de referencia. Y para terminar, quiero... Cristian enunciaba una sentencia ahí que él decía, bueno, identifica como un mal caso o como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Que ojalá podamos tener la posibilidad de discutirla más en un rato más, pero yo quiero tomar dos ejemplos de buenas prácticas, es decir, qué podemos hacer como en el derecho administrativo sancionador más nuevo, más responsivo, hacia dónde podemos ir mirando. El primer ejemplo es el uso de cartas de advertencia. La Superintendencia del Medio Ambiente en algunos temas, que acá yo pongo dos ejemplos, en materia de emisiones sonoras, de ruidos molestos, y en materia de la declaración que tiene que hacerse en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, manda cartas de advertencia. Uno esperaría que cuando detecta la infracción, la Superintendencia de inmediato debiera ir a aplicar la sanción. Y acá la Superintendencia ha adoptado un enfoque que es bastante interesante, porque la Superintendencia ha mandado cartas de advertencia diciendo, mira, yo estoy en conocimiento de este potencial incumplimiento. Trata de subsanarlo porque de lo contrario inicio un procedimiento sancionador. Y en el caso de registro, lo que ha hecho, en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, lo que ha hecho es mandar esas cartas cuando los plazos para declarar emisiones ya están vencidos. Entonces, la Superintendencia no se queda en un formalismo diciendo, mira, el plazo se te venció, así que ahora voy a ir a sancionarte. La Superintendencia dice, mira, yo puedo entender de que por cuestiones de descoordinación, acá hay empresas más chicas, hay empresas más grandes, se pasó el plazo. Y les da un plazo adicional y eventualmente si aún así la empresa o el organismo regulado no cumple, bueno, se aplicarán las sanciones que sean necesarias, pero da una posibilidad, da una advertencia al sujeto regulado. Entonces, desde luego, estas cartas de advertencia tienen que ser usadas con cuidado. No debiera responder a una política general del organismo regulador. En la literatura también se han denominado que son declaraciones no vinculantes, porque solo hacen un posible incumplimiento, pero no son el resultado de una discusión completa por parte del regulador. Se encuentran amparadas en el principio de oportunidad que tiene el organismo administrativo de poder iniciar un sancionatorio. Y aquí quiero recalcar la discrecionalidad que tiene el regulador, o que debería tener el regulador a la hora de usar sus facultades sancionadoras, y en principio no tienen una posibilidad de impugnación porque no son vinculantes, es decir, eventualmente existirá una fase de discusión, una apertura de un procedimiento sancionatorio si es que hay un incumplimiento en un mediano plazo. Y un segundo ejemplo es en los programas de cumplimientos con medidas y acciones preventivas que el CERNAC está aplicando en materia de protección al consumidor. La ley de protección al consumidor establece que dentro de las circunstancias atenuantes se encuentra que la empresa cuente con un programa de cumplimiento específico en las materias sobre las cuales se refiere la sanción, la infracción acreditada, que haya sido previamente aprobado por el CERNAC. Y también permite esa misma figura para los casos de acuerdos que se lleguen con el CERNAC para poner término a los juicios colectivos. Lo interesante es que acá, en este caso, la circular que ha emitido el Servicio Nacional del Consumidor para aprobar estos programas de cumplimiento es que considera una norma o considera dentro de sus contenidos la posibilidad de implementar acciones preventivas.
Acciones preventivas en el sentido que la empresa internamente adopte capacitación y comunicación efectiva, e incluso acciones de detección temprana de infracción a la legislación de los consumidores. Entonces, ¿por qué esto, por qué es un buen ejemplo? Porque de algún modo acá el organismo administrativo, desde luego el programa acá tiene matices que no puedo detenerme, pero el programa de cumplimiento acá lo está tomando la autoridad no solamente para subsanar errores pasados, no para subsanar infracciones. El organismo administrativo está tomando esto como, mira, veamos la posibilidad de que estas infracciones no se repitan en el futuro, eh, porque pueden deberse, porque no toda infracción puede deberse casi a un análisis costo-beneficio, puede deberse también a problemas organizacionales internos, sobre los cuales también vale la pena detenerse. Entonces, si nos interesa cumplir con la función ulterior que tiene cada regulación específica sectorial, medio ambiente, protección al consumidor, eh, aguas, etcétera, entonces lo que pareciera adecuado es que el organismo administrativo, en último término, se preocupe porque los sujetos regulados no vuelvan a incumplir con la ley, ya sea sancionándolos desde luego, pero también ayudándolos a organizarse internamente para desplegarse de mejor manera frente a la regulación. Entonces, esos son los dos ejemplos que yo creo que hay que mirar con buenos ojos. Desde luego hay muchos más, pero que yo creo que hay que rescatar y con esto quisiera terminar mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias también por considerar el tiempo, tanto a Cristian como a Pablo. Antes de dar la palabra al público, sé que hay mucho interés por lo que alcanzo a ver en el chat. Connie Constanza tiene anotadas las preguntas y después podemos empezar a discutir las preguntas. Yo tengo solamente, en mi condición de moderador, dos o tres preguntas muy breves que me interesaría plantearles para efectos de abrir un poco la discusión. La primera dice relación con el carácter de su investigación. Yo entiendo que se trata de una investigación cuyo objeto es dar cuenta de un modelo de regulación, que toma en cuenta, ante todo, el modelo de Brightweight, la pirámide de Brightweight, pero entiendo que también va más allá de eso y trata de tomar en cuenta otras consideraciones. Mi pregunta es si es solamente un trabajo, por así decir, de defensa de un mejor modelo, best standards, investigación, o si es una investigación, por decirlo de algún modo, descriptiva y predictiva, sobre todo, predictivo de hacia dónde va la administración. Si fuera esto último, ¿qué puede uno ver para pensar que en Chile vamos hacia allá? Estoy pensando sobre todo a partir de los típicos escándalos que se producen en el derecho chileno, que son más bien en condiciones de resistencia, ¿no? En condiciones de resistencia frente a multas, los pocos casos de multas grandes. Eso es típicamente lo que más aparece en la prensa, lo que más aparece en la opinión pública, y que parece empujar a la administración hacia otro lado, antes que eso. Y también, bueno, uno puede sospechar que desde el punto de vista de las empresas, en particular en el derecho chileno, una orientación a la responsabilidad y al diálogo con la autoridad administrativa. Puede que en ciertos casos que no aparecen en la prensa esté, pero yo sospecharía que siempre las empresas van a deconstruir el derecho como un riesgo, ¿no? Como un riesgo con posibles efectos monetarios, con posibles efectos de afectación de su reputación, y van a intentar modelar sus organizaciones de forma tal de evitar en la mayor medida posible que esos riesgos los afecten. Entonces, y está bien, y eso no es completamente incompatible con la regulación responsiva que ustedes quieren defender. Pero por eso me interesa saber qué uno puede ver en el derecho chileno que vaya hacia allá. No, solo eso. En el resto yo creo que no me quiero tomar más tiempo para hacer otras preguntas, teniendo en cuenta que hay algunos especialistas que probablemente quieran hacer también preguntas. Recuerden que pueden hacer preguntas por el chat, o pueden levantar la mano si es que quieren plantear alguna pregunta de otra clase. Cristian o Pablo, no sé qué piensan a ese respecto. O sea, ¿qué tipo de investigación están haciendo? Más bien, ¿están mirando qué está pasando o es mejores prácticas que les gustaría defender? Sí, bueno, si les parece, parto yo respondiendo. En primer término, agradezco mucho las preguntas. Hay algunos conocidos que me están pegando también, entonces les estoy respondiendo. La primera cuestión es que efectivamente esta es nosotros no, Pablo lo dijo hace un rato, no estamos diciendo nada que no se haya dicho antes. Probablemente la única gracia
sí de esta investigación es que está juntando dos modelos, porque efectivamente hay un modelo anglo, podríamos decir angloamericano particularmente, que es el que se ha hecho referencia anteriormente, pero también hay un modelo europeo. Entonces, nosotros tenemos distintas formaciones jurídicas, digamos, en nuestras áreas de especialización, y podríamos decir, yo soy más europeo continental, Pablo es más anglo, digamos, entonces tenemos estos modelos de formación que estamos, y por eso digo direccional y responsivo. Entonces estamos tratando de juntar eso porque creemos que hay puntos de conexión bien importantes, por un lado. Y en eso podríamos decir hay un trabajo dogmático que va a ser bien importante y queremos aprovecharlo bien. Pero la segunda parte es tratar de meternos precisamente en el tema del comportamiento, tanto de las administraciones públicas, entonces de hecho está incluido dentro de, ahora es más difícil, pero bueno, se puede hacer así a través de esta vía, entrevistas precisamente con los jefes superiores de las áreas, particularmente, si bien nosotros lo especificamos en medio ambiente y en aguas, también queremos eventualmente proyectarlo a otras áreas, Comisión de Mercado Financiero, CERNAC y Fiscalía Nacional Económica. Tan solo decir una cosa como un dato. El año 2018, la Fiscalía Nacional Económica sacó una guía de comportamiento de libre competencia. Entonces le dice, mire, ¿sabe qué? Y esto en el fondo es una parte de las cuestiones. Creo que por ahí en una de las respuestas que estaba contestando por escrito lo señalé. Hay una parte que tiene que hacer la administración pública, no solo, y esto es lo que fuerza este modelo. Este modelo le fuerza además a hacer otras cosas a la administración pública. No solo cumplir esa tarea de custodio del orden público, y podríamos decir, con una garra o un instrumento en sus inspectores y sancionar, sino que además cumplir otras tareas. Por ejemplo, el de educación. Entonces, lo que hace Fiscalía Nacional Económica es decir, mire, ¿sabe qué? Yo le digo a usted guías, manuales, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como el soft law, ¿cierto? Un derecho suave, un derecho indicativo. Entonces, especifica qué es lo que para ella es comportarse en un ámbito de libre competencia de determinados mercados. Y eso lo están haciendo también otros. Pablo lo expresó, lo mostró muy bien, cómo la Superintendencia del Medio Ambiente manda señales en ese sentido. O veo que hace un ratito entró Hernán Bríger, como por ejemplo el Servicio de Evaluación Ambiental el año pasado sacó una guía de detección de riesgos en proyectos. Entonces, lo que hacen es que empiezan a especificar, podríamos decir, a objetivar el ordenamiento jurídico general en cuestiones más bien concretas. Y en eso le permite ir modelando la conducta. Hoy día en la mañana estaba pensando en esto es lo último que digo. A través de esta modalidad que el envío de cartas, la educación, la emisión de guías, lo que se hace, en definitiva, es construir un mejor modelo que el otro basado simplemente en la proporcionalidad y la mensura dentro de los ámbitos que me da la ley. Es decir, si yo tengo, que era una cosa típica, ¿cierto? Si yo tengo una sanción que va de 1 a 1000 UTM, bueno, coloco la de 1000 y la adorno bastante bien en el acto administrativo que sanciona. A través, y por consiguiente cumplo, podríamos decir, con la legalidad. Eso después se expresaba en los controles judiciales. Los controles judiciales se expresaban también, o se llegaban hasta el punto de controles formales. Y por consiguiente daban por cumplida la regulación siempre que hubiera sido mensurada, digamos, dentro de la mensura. Pero
en este caso, a través de esta modalidad, que es una modalidad más compleja de comportamiento de las distintas autoridades, pensando además en un ámbito en donde existen industrias muy complejas, tecnológicamente muy relevantes y que aportan mucho a nuestro país, resulta preferible un recorrido que considere, entre otros elementos, ahí lo señalé en una respuesta, entre otros elementos el comportamiento. ¿No? Si yo tengo eh, consistentemente un incumplidor, bueno, a ese le voy a pegar duro, pero si es la primera infracción, ¿qué ha pasado? Digamos, hay ejemplos que no son buenos. Es la primera infracción y ese incumplidor no debe tener necesariamente el máximo de las sanciones posibles. Recuerdo Barrick, por ejemplo, que es probablemente el peor ejemplo de mala utilización de los mecanismos que se contemplaban en la ley. Porque Barrick, el caso Barrick, digamos, se gatilla a través de una autodenuncia. Pese a eso, se le aplican las multas más altas de la historia. Entonces, probablemente no tengamos, digamos, o no debamos tener ese comportamiento por parte de la administración pública, y al mismo tiempo también el comportamiento debe ser un comportamiento adecuado cuando se trata de los regulados. Y en eso hay mucho por desarrollar. No todas las administraciones públicas se comportan del modo que se espera a partir del llamamiento que hace la regulación. Y bueno, tarea nuestra es esa, en parte. Javier, yo me quedé con la primera parte de tu pregunta, pero tenía una segunda parte que la perdí. Yo creo que la primera la contestó súper bien Cristian. No me acuerdo cuál habrá sido la segunda parte de mi pregunta. Pero en el fondo la pregunta central es si es que ustedes están, y yo creo que Cristian contestó cuál es el enfoque del estudio, que es más bien un estudio normativo, pero que quieren también hacer entrevistas y hacer algunas cuestiones vinculando, viendo qué está pasando también en la práctica y vinculándolo dogmáticamente con las reglas que hay de distintos organismos. No quiero tomarme demasiado la palestra porque tampoco soy especialista en el ámbito. Lo que quiero hacer es leerles un par de preguntas que han hecho y que todavía no han alcanzado a contestarlas en el chat. La primera, les leo dos preguntas de nuestro asistente. Están las dos dirigidas para Pablo y luego les devuelvo la palestra. La primera es de Marcia Soto. Una pregunta para Pablo. ¿Crees tú que las organizaciones entienden el daño o impacto reputacional que genera el incumplimiento? No basta tener código de éticas o valores corporativos declarados para que estos permeen a las decisiones tomadas al interior de las empresas. ¿De qué forma logramos instalar una cultura corporativa idónea? Esa es la pregunta de Marcia. Y José Ignacio Escobar, también para Pablo, desde el punto de vista de la pirámide de sanciones expuesta y la posibilidad de colisión de funciones de diversas agencias, ¿qué opinión tiene sobre la persecución de delitos tributarios, en especial el debate entre el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público con relación al artículo 162 del Código Tributario? Pablo. A ver, sobre la pregunta de Marcia, yo creo que a ver, ¿de qué forma logramos instalar una cultura corporativa? Yo creo que es una pregunta que a lo mejor puede ser que un ingeniero civil industrial esté en mejor posición que un abogado para contestarla, pero yo creo que las empresas hoy en día, yo creo que están más conscientes del impacto reputacional que genera el incumplimiento, pero además, pero no solamente de eso, sino que también de la licencia social que se denomina y que necesitan para operar. O sea, yo creo que lo que pasaba, por ejemplo, hace 10 años atrás o hace 15 años atrás, donde las empresas, yo creo que no estaban tan preocupadas por ese punto. Yo creo que hoy en día sí, por lo que comentaba Cristian hace un momento. Hoy en día sale todo en la tele, hoy en día las multas más altas de la historia han salido, y eso también las redes sociales define al final el debate público, nos guste o no. Entonces, yo creo que hoy en día las empresas tienen una conciencia de la función social. Si eso define el incumplimiento que tienen las empresas con la ley o no,
puede serlo, pero como explicaba anteriormente, lo que no podemos caer es pensar de que hay una sola causa que explique cuál es el cumplimiento con la ley. De hecho, una misma empresa puede tener, desde luego, razones económicas, es decir, que no apliquen una multa enorme, pero también va a tener algo de obtener esta licencia social y, desde luego, algunas cuestiones éticas detrás. Yo creo que no hay una única, una explicación ni causal para lograr entender el incumplimiento. Pero claro, desde luego, como dice Marcia, yo creo que no basta con el código de ética. De hecho, en ningún procedimiento administrativo sancionador podrá llevarse el código de ética que tienen todas las empresas pegadas en las salas de reuniones, como nuestros valores, ser verde, por ejemplo, no sé. Esas cosas no sirven. Son medidas más intrusivas, por así decirlo, o mecanismos más duros de derecho más duro, los que definen el cumplimiento. Por eso ponía el ejemplo del programa de cumplimiento del CERNAC. También hay otros programas de cumplimiento en materias ambientales, pero son esos programas de cumplimiento donde la autoridad, desde luego, no se desliga, sino que los fiscaliza, y fiscaliza el cumplimiento, y los fiscaliza como si fueran normas legales o normas reglamentarias. Son ese tipo de instrumentos de derecho duro, no de soft law, como explicaba Cristian, de derecho duro, los que ayudan en definitiva también a las empresas. Entonces, por eso trataba de explicar, la labor de un organismo administrativo no debe ser solamente sancionar, desde luego es una función importante, pero también es generar programas de cumplimiento y fiscalizarlos y eventualmente sancionarlos cuando no se cumplen. Y respecto a la pregunta de José Ignacio, yo no soy experto en materia tributaria, pero sí creo que hay ahí la discusión más clásica que se presenta en la descoordinación entre la acción penal y el órgano administrativo, es que el Ministerio Público, cuando enjuicia o cuando inicia la acción penal, no necesariamente tiene en consideración estos mecanismos alternativos a la sanción administrativa que sí puede tener en consideración paralelamente el órgano administrativo. Y que es la discusión que se presentó, por ejemplo, en materia de libre competencia. ¿Cómo llegamos a una delación compensada con la Fiscalía Nacional Económica cuando tengo al Ministerio Público eventualmente persiguiendo a los gerentes por colusión? Y allí hay dos soluciones. O una, le entregamos la acción penal al organismo administrativo, lo cual genera como problema que el organismo administrativo no tiene una especialidad en el ejercicio de la acción penal, desde luego, comparado con el Ministerio Público. O la otra alternativa es: mantenemos la acción penal en manos del Ministerio Público, pero sujetado a una prejudicialidad, por así decirlo, que es que el organismo administrativo pueda llevar a cabo o acreditar la infracción administrativa. Pero eso también lleva a un nuevo punto de problema, porque si el organismo administrativo llega a algún mecanismo alternativo de la sanción, por ejemplo, un programa de cumplimiento, después el Ministerio Público va a tener problemas a la hora de ejercer la acción penal. Ahora, esta situación de la falta de coordinación eventual que puede existir en la acción penal entre el organismo sectorial con la acción penal es distinta, creo yo, a lo que puede presentarse en el caso de organismos administrativos con esferas de competencia superpuestas o que comparten espacios regulatorios. Porque en el caso de las agencias administrativas operan de algún modo, hoy en día prácticamente no hay empresa o no hay organización que no esté sujeta a distintos niveles regulatorios, ¿ya? O sea, una gran minera, por ejemplo, está sujeta a temas de agua y va a tener detrás a la DGA, va a tener a Cernagiovin, va a tener a la SMA. Y cada una de esas organizaciones administrativas, órganos administrativos, va a tener ámbitos regulatorios superpuestos. Entonces se puede generar eventualmente esta falta de desorganización, de que el permiso sectorial, la DGA lo puede entender de tal forma y la SMA de otra, y la DSMA adoptar un enfoque responsivo o con un programa de cumplimiento, la DGA aplicar una multa millonaria. Eso puede pasar y es muy
posible que pase. Entonces es un problema muy latente. En el caso de la acción penal, que pregunta José Ignacio, siempre se mantiene el nicho dentro de esta rama más sectorial. Entonces yo creo que es más difícil, salvo desde luego dejando fuera el caso de la acción de libre competencia con los problemas que pueden tener después por indemnizaciones a los consumidores, pero en general yo tendría que la discusión va por líneas distintas. Les leo un par, nos han llegado hartas preguntas más, algunas de ellas son comentarios, voy a hacer esta vez 3. Espérenme un segundo, porque me cuesta llegar al chat acá. Guillermo Jiménez el primero, profesor aquí de la casa. ¿Se debería aplicar este mismo modelo responsivo a la propia administración? Los tribunales, la Contraloría General de la República, etcétera, deberían ser sensibles a la complejidad de la administración y usar la zanahoria más de lo que lo hacen actualmente. Eso es pregunta de Guillermo, o sea, un modelo responsivo de autorregulación de la administración. Flavio Quesada, ¿este modelo sirve para explicar o aplicar razonablemente las sanciones disciplinarias, entendiendo por ello no solo a las que se aplican a funcionarios públicos, sino también a personas en situaciones de especial sujeción, estudiantes, personas privadas de libertad de enfermos? Y Andrés Tavolari, acumulo estas 3 para Cristian Rojas. En esta idea de superar el mero cumplimiento de la legalidad por parte de la administración, avanzando hacia el modelamiento del comportamiento, mi pregunta es, ¿cómo opera en este ámbito el control judicial? Pareciera que tendría que entrar con mucha intensidad en el control del mérito o la oportunidad de la actuación de la administración. Una pregunta muy administrativista, en el buen sentido de la palabra. Tengan en cuenta, nos tenemos un par de preguntas más, me gustaría que alcanzáramos a cubrirlas todas en los próximos 10-15 minutos que tenemos antes de tener que cerrar. Entonces, si pueden ser breves con la respuesta, profundamente pero breves, sería ideal. Muy bien, le estaba respondiendo a Guillermo por ahí por el chat, pero hay básicamente que ante su pregunta creo que no. Pues la responsabilidad o la direccionalidad que está fijada o habilitada por la ley, de acuerdo al estatuto del organismo que corresponda, por eso es un derecho que se construye no desde lo general, sino que desde los sectores de referencia, los sectores específicos, de abajo hacia arriba, podríamos decir. No podría aplicarse, digamos, es siempre para un sector de referencia. ¿Mm? Por eso nosotros, una de las cosas que no pretendemos es construir una teoría general acerca de las sanciones, por ejemplo, administrativas, sino que explicar fenómenos a propósito de la operación en sectores de referencias como comportamiento, como sanción, como inspección, como supervisión. Esa es la primera cuestión. La segunda es que cosa distinta es por ejemplo, la deferencia que podría tener, que es una cuestión un poco más etérea, tribunales, Contraloría, Consejo para la Transparencia, entre distintas, digamos, sobre el comportamiento de distintas agencias administrativas. Eso sobre Guillermo. Sobre Flavio, yo me atrevería a decir que sí, siempre que la ley de nuevo habilitara al organismo respectivo para poder hacerlo. Pienso, por ejemplo, en personas privadas de libertad particularmente. Y creo que en ese caso podría perfectamente aplicarse esta modalidad. Yo no conozco ese ámbito, pero creo que esta modalidad simplemente de el cumple o no cumple la prescripción, habitualmente expresado en órdenes sobre cómo funciona algo internamente, puede tener alguna relevancia de considerar esta modalidad de comportamiento de la administración. Y la última de Andrés Tavolari, creo que, de nuevo, un poco encadenando lo que dije anteriormente con Guillermo, creo que la diferencia, en este caso en el ámbito del control judicial, puede ser considerado, y a mí me parece que estoy pensando, no sé, en ejemplos buenos y en ejemplos malos. En ejemplos buenos donde
buenos, podríamos decir, buenos socialmente, donde en una multa reciente de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Corte Suprema lo que hizo fue multiplicarlo por 3 o 4 veces, y en un ejemplo malo, el ejemplo de último de Ponce Lerú, no los conozco en particular, pero donde aparece esta segunda forma, digamos, completamente al revés, de disminuirlo al 10% las multas, puede ser interesante que tribunales de justicia considere otro elemento que es el que me parece que corresponde, que es el de la deferencia, antes que el de esta consideración. ¿Por qué? Porque, y con esto quiero decir lo último, la administración pública es la que sabe. Los tribunales saben realizar control judicial, que es un control que opera en base a una metodología diferente. La administración pública utiliza una metodología más compleja, con unos cuerpos especializados, y por consiguiente el concepto de la deferencia sobre las decisiones de la administración es un concepto relevante a considerar en esta etapa. Eso por acá. Leo la última ronda. Vale. Perdón, Pablo, no te quería interrumpir. No sé si contesto yo las preguntas o seguimos nomás, ¿no? Como usted, o sea, si crees que tienes algo que decir, por favor. No, solamente, bueno, lo que dijo Cristian acerca de la pregunta de Fabio, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Acerca de lo que pregunta Guillermo, no sé si, no tengo una respuesta tan acabada, pero es interesante la pregunta de Guillermo en el sentido de, bueno, aplicamos esta sanción, este modelo de sanciones responsivas o la pirámide de las multas, de las sanciones, perdón, ad intra, es decir, a funcionarios públicos. Ahora, habría que ver en qué casos, porque me cuesta que lograr ver, por ejemplo, un ejemplo súper gráfico, pero que la Contraloría General de la República pueda mandar una carta de advertencia por malversación de capitales públicos, por ejemplo, o antes de iniciar un juicio de cuentas. Yo creo que a lo mejor hay tal vez por la configuración del estatuto administrativo y de la regulación interna del funcionario público, puede ser que haya poco espacio. No es algo que lo haya pensado detenidamente. Me gustaría pensar que hay un espacio, pero puede ser que la regulación y que la relación principalmente entre funcionario público, administración como empleador, no dé para aplicar este modelo. Ahora, a la pregunta de Andrés Tavolari, que también me parece que está ligada a la de Guillermo, hay allí el problema clásico que enfrenta esta idea del nuevo derecho administrativo sancionador, de las sanciones más responsivas, es que ¿cómo lo hacemos compatibilizar con el derecho a tutela judicial y con la posibilidad de que la actividad sancionadora de la administración sea revisada después por un tribunal? Porque ese tribunal puede derechamente no tener la misma visión que tiene el organismo administrativo, o esta visión de la pirámide de las herramientas sancionadoras, etc. Yo tendría a pensar de que, claro, una opción es la deferencia, pero ¿hasta qué punto es la deferencia al regulador? Claro, se podría decir, mira, los tribunales en principio deben ser deferentes a la administración, porque el organismo administrativo es un organismo técnico, es un organismo especializado y se debe la deferencia técnica hacia la administración. ¿Qué pasa? Que hay casos en que tengo tribunales igualmente especializados o que están parados de igual a igual con la administración, y yo creo que acá Cristian también va a concordar conmigo. En el modelo de medio ambiente vemos eso, por ejemplo. El modelo de medio ambiente, tenemos a la Superintendencia del Medio Ambiente, donde es un organismo, una superintendencia, un organismo muy, muy capacitado, muy especializado, con buen nivel, y por otro lado tenemos que el organismo revisor de esas decisiones va a ser el Tribunal Ambiental, donde tenemos jueces que son especializados de acuerdo a la ley. Pero si yo quisiera que esos jueces fueran deferentes, no necesito un tribunal especializado. Habría mandado que la revisión judicial fuera a los órganos, a los jueces generalistas, a una corte de apelaciones o a los tribunales de primera instancia como era antes. Entonces, no sé si por ese lado, o en atención a eso, no sé si la deferencia sea el camino de solución
para lograr una coherencia interna en la revisión judicial respecto a este nuevo derecho administrativo sancionador. A lo mejor todo pasa porque también los tribunales logren entender el trasfondo que hay en este nuevo modelo sancionador. Y con esto no quiero dar más la lata, pero fue justamente un problema que se presentó con una sentencia del tercer tribunal ambiental donde manda a la superintendencia a prácticamente tramitar todas las denuncias que reciba, casi abriendo procedimientos sancionadores o fiscalizaciones, dejándole poco espacio a la superintendencia para ejercer este principio de oportunidad que debería inspirar en principio el ejercicio de su actividad sancionadora administrativa. Principio de oportunidad porque no necesariamente, como hemos visto, la sanción debe ser la consecuencia necesaria de toda infracción, porque a veces pueden haber caminos más útiles para proteger este bien o este interés público que se le ha encargado a cada organismo administrativo. Bueno, muchas gracias. Les dejo solo 2 comentarios más que están aquí, pero yo creo que no tenemos tiempo para responderlos. En todo caso, los 2 son más bien comentarios, pero se los aprovecho de leer. Un comentario de nuestro ex decano, Ramiro Mendoza, dice: muy buen seminario, pero más bien como crítica parece decir: lo que quizás es más complejo es que las potestades que se definen como poder deber de actuación, acá pueden dejar de ser deber, con este modelo, por el solo criterio de un funcionario. Ello debiera conllevar un análisis bien riguroso en el marco del proyecto. Felicitaciones, les pone. Y además de esto, Alejandro Valdés también pregunta, creo que Alejandro también ya se fue, por el modelo, así con este modelo que ustedes están generando, ¿cuál es el rol que el procedimiento administrativo cumpliría? Esto suena muy cercano a la noción del profesor Arancibia, pero sería interesante profundizar en la idea de adecuación por sobre la de proporcionalidad. Los 2 son más bien comentarios, pero se los dejo. A todos muchas gracias particularmente a Cristian y a Pablo por exponer y por las amables respuestas que nos han dado. Connie, no sé cuándo seguimos con este ciclo. El próximo es el miércoles 28 de octubre, donde van a estar los profesores Alberto Pino y Susana Espada, y van a estar hablando sobre el daño moral en temas de herencia. Así que los dejamos invitados miércoles 28 a las 18 horas. Los dejamos invitados. Muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias, felicitaciones Cristian, Pablo, nos estaremos viendo. Muchas gracias, que esté muy bien.